Año 1958 a 1959. El movimiento ferrocarrilero. Los ferrocarrileros entran en huelga. El movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959 fue sin duda una de las luchas sindicales más importantes del siglo XX mexicano. Logró la unidad en torno a un sindicato independiente que peleó por la mejora salarial del gremio y combatió ardientemente al charrismo sindical. Fue uno de los momentos más intensos de la lucha de los trabajadores mexicanos y concluyó con una dura represión. Miles de ferrocarrileros perdieron su empleo y fueron encarcelados, y sus líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa pasaron 10 años en prisión. Entre 1958 y 1959, México fue escenario de movimientos sindicales que exigían salarios dignos para los trabajadores, como la huelga ferrocarrilera que exigió al presidente Adolfo Ruiz Cortines mejores condiciones laborales y que, pese a ser reprimida por la fuerza, fue vista como una parteaguas por las luchas gremiales. La huelga ferrocarrilera en México se dio a la par de que otros sindicatos, el de telegrafistas y el magisterial, impulsaban mejores sueldos para sus agremiados. En febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para formar una comisión que pidiera un aumento salarial para los trabajadores. En respuesta, el gerente de Ferrocarriles Nacionales perteneciente al Estado pidió un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo sobre el tema. Los obreros se inconformaron al no sentirse representados y desconfiar de su dirigencia, y comenzaron a organizarse en varias entidades, principalmente en la Ciudad de México y Veracruz. Los trabajadores ferrocarrileros abogaban por rechazar la propuesta de aumento de 200 pesos, propuesta por Samuel Ortega, secretario general del sindicato, a quien vinculaban con los intereses del gobierno del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, e impulsaron un alza de 350 pesos. En ese contexto, Demetrio Vallejo, líder del Comité Ejecutivo de Matías Romero, Oaxaca, recobró notoriedad nacional. Vallejo, nacido en El Espinal, Oaxaca, en 1910, había formado parte del movimiento social que buscaba independizar el sindicato ferrocarrilero. Una década después, se había fortalecido como defensor de la independencia gremial. Tras la negativa a negociar con Ortega el 26 de junio de 1958, comenzaron los paros laborales. El 1 de julio, el presidente Ruiz Cortines ofreció un aumento de 215 pesos a los ferrocarrileros. Aceptaron. Cambio de liderazgos. Al ver que el conflicto se había resuelto sin intervención de los representantes sindicales, Samuel Ortega propuso organizar la Biconvención Nacional Extraordinaria del sindicato, que se realizaría el 12 de julio de ese año. 4 días antes de su inauguración dejó el cargo y Vallejo fue electo por los ferrocarrileros como su secretario general. Sin embargo, los embates por el poder sindical no cesaron. Salvador Quesada, líder contrario a las ideas de Vallejo, amenazó con realizar paros si el gobierno federal reconocía a su opositor en el máximo cargo sindical como resultado. La Secretaría del Trabajo declaró ilegal la elección de Vallejo. El 1 de agosto de 1958, la policía comenzó a ocupar locales sindicales y Vallejo, en respuesta, llamó a una nueva huelga ferrocarrilera en México. Ferrocarriles Nacionales de México, que dependía del gobierno, amenazó con despedir a los huelguistas, y amparándose en que la huelga no era legal, el gobierno de Ruiz Cortines envió tropas para proteger a los obreros que querían trabajar. Como resultado, fueron arrestados cientos de empleados inconformes. 3 días después, el 4 de agosto, telegrafistas y maestros declararon huelga de solidaridad con los ferrocarrileros. Además, al interior de varias secciones se realizaron paros parciales hasta que la Secretaría del Trabajo determinó convocar a elecciones generales. Vallejo se erigió nuevamente como el ganador. La fama de Vallejo como miembro del Partido Comunista, sus ideas de independencia sindical
ocasionaron que empresarios y políticos desertaran de una campaña en su contra, alejando que se deseaba de derrocar al gobierno. Nuevo estallido de huelga. En diciembre de 1958, el sindicato planteó a la empresa una revisión al contrato colectivo de trabajo. Ferrocarriles Nacionales de México se negó, alegando que los ferrocarrileros los sabotearían. Al año siguiente, la Confederación de Trabajadores de México, liderada por Fidel Velázquez, emprendió una serie de ataques contra Vallejo, que orillaron a los ferrocarrileros a llamar a huelga el 25 de marzo. En ese momento, la Secretaría del Trabajo declaró la huelga como inexistente y la empresa ferrocarrilera comenzó a despedir sus trabajadores. El gobierno de Ruiz Cortines pidió a Vallejo suspender el paro y él aceptó a condición de que Ferrocarriles Nacionales de México suspendieran los despidos, reinstalaran a los trabajadores y liberaran a los detenidos. No se llegó a un acuerdo. Por el contrario, la policía detuvo a Vallejo y reprimió la huelga. El saldo de ese enfrentamiento fue de 3.039 empleados ferrocarrileros detenidos y más de 9.000 despedidos. Entre ellos, 68 fueron imputados con el delito de disolución social. Con la huelga ferrocarrilera, la situación del país era caótica. Más de 10.000 ferrocarrileros, muchos de ellos técnicos, estaban despedidos. Había una tremenda desorganización en el tránsito ferrocarrilero y existían evidentemente muchos daños para los capitalistas en el proceso de la producción. Vallejo fue preso de Lecumberri, donde permaneció 10 años. Su liberación fue una de las primeras peticiones del movimiento estudiantil de 1968. Actualmente, las manifestaciones en las calles son motivos de molestia de quienes se ven afectados con sus trayectos laborales, escolares o cotidianos. Si bien es cierto que se paga un costo alto en contaminación y productividad perdida, también lo que es el derecho a manifestarse rara vez es la primera alternativa de los afectados por decisiones públicas o privadas. También es cierto que hemos comenzado a dar por sentado que las condiciones bajo las cuales nos manifestamos no son una graciosa concesión desde el poder, sino un derecho cuyo ejercicio y reconocimiento han costado libertad y vida a integrantes de varios movimientos como el ferrocarrilero.